del total de gasto Ajá. de alimentos en promedio, en México todos los hogares destinan el 45% del gasto en alimentos a alimentos ultraprocesados o Guau. comida rápida. Entonces, no, casi la mitad ya del gasto que se da es alimentos altamente industrializados. Momento Económico. Temporada 3. Es un podcast del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Análisis de la actualidad económica de México y el mundo. Hola, yo soy Mildred Espíndola y hoy tenemos el gusto de platicar con el doctor Agustín Rojas Martínez, quien es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas y es especialista en temas de agricultura, producción y alimentación y salud, y ha ganado 3 premios nacionales. Agradecemos mucho al doctor que nos haya aceptado la invitación. Y bueno, me gustaría iniciar preguntándote, desde tu visión, ¿se ha transformado la estructura alimentaria en México? ¿Y qué ha provocado esta transformación, si es que se ha dado? Mildred, muchísimas gracias antes que nada por esta oportunidad para conversar y pues mira, justo teniendo la pregunta que me comentas, realmente muchas investigaciones o estudios que se han elaborado datan que hay un cambio, ¿no?, del patrón alimentario, de la estructura alimentaria en México a partir de los 80, finales de los 80 y propiamente se intensifica esto desde los 90. ¿Qué pasó? Pues en principio esto tiene que ver mucho con los cambios en las dinámicas sociales que sufrió el país desde ese momento, las dinámicas económicas y pues en cierto sentido también todas esas transformaciones que se dieron a partir de lo que se denomina un fenómeno como globalización, que al final pues no hizo más que, quiero plantearlo en estos términos, afianzar un comercio alimentario, agroalimentario, pero así como de los alimentos, pues también de otras mercancías al final del día, ¿no? Entonces, esto es importante señalarlo porque esta apertura comercial que se dio, es decir, esta posibilidad de poder tener alimentos de todas partes del mundo, de comerciar con otras economías, de poder acceder, ¿no?, a estos, digamos, posibles alimentos, inclusive que antes no estaban en el país. Pongo el Ajá. caso de la comida japonesa, por ejemplo, la comida tailandesa, en fin, pues en principio desataron cambios. La otra tiene que ver particularmente con los cambios en la industria alimentaria. Estos cambios en donde al final del día estas nuevas dinámicas, donde las personas ahora estamos en ciudades y tenemos poco tiempo para poder alimentarnos, abastecernos de los víveres, pues hizo, ¿no?, que justo este tipo de alimentación se volviera un poco más industrial, ¿no?, que Ujú. los alimentos duraran más y que al final también se pudieran mover con mayor facilidad, ¿no? Ujú. Pensamos el caso centrales de abastos que antes estaban, a supermercados que llegamos, ¿no? Y también, obviamente, esos estilos de vida de poco tiempo, pues hicieron que los consumidores se volvieran un poquito más tendientes, ¿no? O dependientes, por decirlo de forma más clara, a consumir alimentos pues que eran más prácticos, ¿no? Y que al final, pues también hay que decirlo, ¿no?, en cierto sentido agilizaban mucho las dinámicas de vida, sobre todo los hogares en México. Claro, sí, la rapidez con la que estamos viviendo, ¿no?, ha sido importante. O sea, también a lo mejor el haber incluido a las mujeres, ¿no?, que, cada vez más se participan en el trabajo, fuera de las casas. Ahora, ¿cuáles son los factores que determinan el consumo de un alimento y en general de la conducta alimentaria? O sea, ¿qué es lo que lleva a las personas consumir o les permite consumir un tipo de alimento u otro? En principio, lo que podemos decir es que un limitante importante es el nivel de ingreso, ¿no? Ujú. Porque la alimentación, si lo pensamos desde el punto de vista del gasto que hacen todos los hogares en México, es el rubro que más o menos destinan el 33% del ingreso, ¿no?, Ajá. visto como gasto. Entre otras, obviamente, hay dimensiones que se tienen que cubrir, pienso el caso transporte, vestido, vivienda, si se paga renta, en fin, ¿no?, Ujú. recreación, salud. Pero la alimentación, pues, tiene un peso importante. En ese sentido, pues, la gente en principio se inclina o su consumo se ve determinado por su capacidad adquisitiva. La otra tiene que ver, obviamente, con el nivel de precios que hay en el país. Si hay una inflación fuerte, pues, en cierto sentido se va a comer menos en cantidad o también
pues alimentos de menor calidad. Pero hay otros restrictores importantes que también hoy en día tienen mucha preponderancia en ese sentido, mencionábamos hace ratito, ¿no? El tiempo. Pues Ujú. muchas personas, como bien señalabas y decía, desde los décadas de los 90, pues en México sufrimos o hemos padecido muchas crisis económicas que se vinculan a ese tema del ingreso, donde particularmente las mujeres se han tenido que incorporar al mercado laboral para tratar de compensar estas pérdidas del poder adquisitivo. Es decir, y también ha habido ocasiones en donde los hijos han tenido que ya incursionar en el mercado laboral a una edad temprana. Entre esos factores, pues, que también tenemos, decíamos, el ingreso, pero también está, por ejemplo, un poco la cuestión que tiene que ver con la información que tenemos de los productos, ¿no? Ujú. Los gustos y preferencias determinados por la cultura alimentaria, históricamente, ciertos productos que realmente han estado, ¿no? Y que difícilmente se van a ir, como la tortilla, el Claro. picante, pero también hay que decirlo que pues en cierto sentido algo importantísimo también es qué tipo de alimentos tenemos en términos de proximidad, ¿no? O sea, los alimentos que tenemos como próximos siempre son más fáciles de consumir porque no tenemos que desplazarnos mucho en términos de tiempo, distancias, y eso también hay que sumar otro factor importantísimo que tiene que ver con las regulaciones que puede tener un Estado nacional en cierto momento. Recientemente vimos el caso, ¿no? Que hemos abordado bajo una cuestión de políticas públicas, ¿no? Como puede ser en un momento los impuestos, recientemente el etiquetado nutrimental, y al final del día que buscaban también con esta última ley de comida chatarra para escolares, que buscan definir o delinear un tipo de alimentación que pueda ser más saludable, porque también hay que decirlo, ¿no? Estos nuevos alimentos o estos nuevos comportamientos que hemos tenido recientemente, pues desafortunadamente están asociados a la ingesta de alimentos que no son buenos para la Ujú. salud y en cierto sentido han desatado lo que hoy en día de manera coloquial muchos, pues digamos, académicos o personas reconocen como lo que son las enfermedades comestibles, ¿no? Un tipo de Ujú. enfermedades nuevas y que tiene que ver sobre todo con alimentos, ¿no? Una mala alimentación, un equilibrio en términos nutrimentales. Claro, y entonces, en este sentido, bueno, ya sabemos, como tú bien lo has señalado, la parte de las crisis económicas, la participación, digamos, hasta del total de la familia en la economía, que ha conducido a que, pues, muchas veces no se puedan preparar los alimentos en casa, ¿no? Sino que a lo que esté al alcance de la tiendita de la esquina, etcétera, Ujú. es lo que estamos consumiendo. Entonces, y esto ha llevado a problemas, pues, fuertes de salud. Sabemos que somos uno de los países con el mayor porcentaje de gente con obesidad y sobrepeso. Entonces, bajo tu punto de vista, ¿tú crees que entonces estos problemas de salud y de obesidad son, responsabilidad de las preferencias de los consumidores? O sea, ¿ellos son los únicos Ujú. responsables de esto? Pues en cierto sentido hay que mencionar que eso es lo que se ha dicho, ¿no? Regularmente hemos experimentado, sobre todo en México después de del año 2000, pero particularmente y de manera, pues, muy precisa del año 2006, recibimos la mala noticia que tenemos altos niveles de obesidad infantil y también de, como tú mencionabas, de obesidad en adultos mayores. En aquel momento recuerdo que éramos más o menos 6 de cada 10 mexicanos mayores de 20 años padecen algún grado de sobrepeso o obesidad. La última encuesta nos dice que ahora ya somos 9 de cada 10. Uy. Entonces, esta prevalencia ha aumentado, pero yo pienso que no es una situación que tenga que ver nada más con las preferencias, decisiones o elecciones que en un momento dado pueden tener los consumidores. Un hecho claro es que sí, ¿no? Sobre todo las comidas industrializadas o las dietas, por ejemplo, ultraprocesados, pues son sumamente ricas porque también la industria alimentaria pues ha hecho apetecibles esos productos. Claro. Pero en ese mismo sentido también ha desvalorizado, ¿no? En cierto sentido, la calidad de los insumos y también incorpora otros alimentos, a los alimentos, perdón, otros, pues digamos, ingredientes, Conservadores, ¿no? conservadores, Ajá. químicos, por ejemplo, sodio, sobre todo azúcares, edulcorantes, que al final del día, pues esto tiene afectaciones con la salud. Pero lo que justamente en este, digamos, vamos a decir, un falso dilema, ¿no? Se culpa al consumidor por elegir aparentemente alimentos que no son saludables y por tanto estar enfermo o es tener un grado de obesidad o sobrepeso. Ujú. Pero lo cierto es que tampoco se ha dado una justa dimensión a la responsabilidad que tiene la industria alimentaria, ¿no? Ujú. Entonces, porque los consumidores pues somos presa, decíamos hace ratito, bueno, de lo que Claro. podemos acceder en términos del ingreso, pero pues la industria justamente ha alterado mucho con estos alimentos con ultraprocesamiento o con la comida rápida, ¿no? Y también algo que es pues importante señalar, ¿no? Que esta dieta es barata.
y justo porque he tenido que ver con, pues digamos, factores económicos en donde las empresas tienen que competir para que sus productos, en la medida en que son más baratos, pues puedan ser competitivos en el mercado, ¿no? Y otra cosa, también las industrias han tenido que, en cierta forma, a partir de esto, se ajusta también a la situación de crisis, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque pues queramos o no los consumidores, si tenemos menos dinero y ellas, empresas, no quieren dejar de, en cierta forma, de vender, pues tienen que también abaratar los precios, pero eso implica también el abaratamiento de la calidad de los insumos que tienen los alimentos. Claro. Y bueno, sé que tú has investigado acerca de qué ha llevado o qué factores podrían explicar que se haya incrementado el consumo de estos ultraprocesados. Es decir, nos habías mencionado, pues, una parte, pues, es el ingreso, otra parte, pues, la cercanía, ¿no? Digamos, la parte de que la gente lo tiene a la vuelta de la esquina, ¿no? Eh, o sea, tiene que ver no solamente con la producción de este tipo de alimentos, sino también con que están a su disposición de manera más fácil, ¿no? Pero, ¿qué otros elementos tú has encontrado en tu investigación que han llevado a que aumente el gasto y la frecuencia y la cantidad de productos ultraprocesados en las familias mexicanas? Pues mira, Mildred, lo que hemos encontrado, y es triste no decirlo y plantearlo en esos términos, es que desafortunadamente, sobre todo la población en México, tenemos un cerco, ¿no? Ujú. Y quiero mencionar que el cerco se ve en dos sentidos. Por un lado, en que tenemos una excesiva oferta de alimentos industrializados. Esto fue icónico, pero muy claro. Por ejemplo, recuerdo mucho una conferencia del doctor Hugo López-Gatell al inicio de la pandemia, donde decía, bueno, en México va a haber mucha muerte. La gente, sobre todo de adultos mayores, va a fallecer, ¿no? Porque justo tenemos decía él, una sobreoferta monstruosa de alimentos industrializados que condiciona la dieta de las personas. Él tenía razón. Justamente lo que encontramos en la investigación, digamos que esta situación que los médicos o la salud pública ya conocía, tiene que ver con que sí, con esta sobreoferta monstruosa de alimentos, porque la industria ha crecido y se han expandido este tipo de alimentos Ujú. justamente por cánones económicos, decíamos hace ratito, de productividad, que pueden ser de fácil manejo, distribución, duran más en las alacenas, en los Claro. supermercados. Pero también la otra es que, y el gran problema yo lo veo ahí, es que no cambian los factores estructurales en términos económicos. ¿Cuáles son? Pues que las familias mexicanas desafortunadamente no han podido mejorar el poder adquisitivo, su capacidad de Ujú. compra, ¿no? Las tasas de desempleo se han elevado muchísimo, ¿no? Entonces la gente ya tampoco tiene un ingreso regular. Ha crecido mucho, por ejemplo, la economía que tiene que ver con la informalidad, que es, pues, economía que tiene, ven ustedes, desde puestos de calle, cuestiones que no pasan por la regulación del Estado, ¿no? Personas que tristemente podríase llamar, pues son trabajadores invisibles, ¿no? Para el acceso a la salud, la oferta educativa, en fin, entre muchos Claro. factores. Pero aquí lo más apremiante también radica en que, pues decíamos, como es un estilo de vida tan rápido, no podemos ya tener tiempo ni siquiera para preparar alimentos, Ujú. abastecernos de alimentos. Y otro factor, muchas veces no sabemos cocinar. Entonces, ¿de qué somos Ujú. presa? De lo que podemos consumir. Y esto obviamente en gran medida es industrializado. Entonces, si lo que más nos ofertan son alimentos industrializados con ultraprocesamiento, y por otro lado estamos dependientes de este tipo de oferta alimentaria, pues se genera un círculo reproductivo. Y es por eso, y entendible, que estos parámetros que mencionabas, ¿no? De crecimiento, ¿de qué? De frecuencias, cantidades, ¿no? Ujú. Consumidas, pues son de alimentos que son de bajo aporte nutrimental, que están asociados con daños en la salud y que triste y desafortunadamente también, si ustedes lo pueden ver, son lo que encontramos a la vuelta de la esquina, ¿no? En términos de tiendas de conveniencia. Y yo sumaré otro factor que también aquí es importantísimo. Gran parte, en términos del acceso a la alimentación en México que tenemos hoy en día, son sobre todo en tiendas de conveniencia, en supermercados, que son también formas distributivas o formas de Ujú. acceso que controla la industria alimentaria o empresas transnacionales en, digamos, ya una sincronización con empresas de la producción, sobre todo de alimentos ultraprocesados. O sea, todo este cambio en la estructura alimentaria también tiene que ver con, con la, digamos, proliferación de tiendas de conveniencia muy cerca, con que los productores no solamente son productores, sino que también son distribuidores, ¿no? Y entonces aparte están produciendo
alimentos, entre comillas, Ujú. que pues tienen una gran durabilidad, ¿no? Todos estos factores. Y aparte que tienen la posibilidad de tener precios bajos, ¿no? Y entonces la gente eh, hasta de más bajos ingresos puede acceder a este tipo de alimentación. Y en este sentido, em, en tu análisis, ¿qué has notado? ¿Hay algún tipo de diferencia entre la gente de bajos ingresos, medios y altos en el consumo de este tipo de productos? ¿La gente de más bajos ingresos los consume menos o hay algún tipo de diferencia en relación con esto? Pues lo que encontramos en la investigación fue que, bueno, es algo paradójico. Antes se tenía una idea de que la gente en peores condiciones, digamos, de ingreso, digamos, de acuerdo con el INEGI, como plantea, ¿no? Que ciertos rangos de población que puede percibir de menos ingresos a más ingresos. Ujú, Uno pensaría y se decía, ¿no? Que la gente con ingresos menores, pues es la que come alimentos chatarra, ujú, este, más baratos, ¿no? sí. Industrializados. Pero lo que encontramos fue que en promedio, más o menos el 45% de todos los hogares en México Ujú, destinan, bueno, perdón, vamos a poner esos términos, del total de gasto de ajá. alimentos en promedio, en México todos los hogares destinan el 45% del gasto en alimentos a alimentos ultraprocesados o Wow. comida rápida. Entonces, siendo casi la mitad ya del gasto que se da es alimentos altamente industrializados. Ahora, esto no varía mucho porque, por ejemplo, las familias más, vamos a llamarlo así, de menores recursos, destinan casi entre el 38 y el 39%, mientras que los estratos de ingresos o la población con más recursos destinan aproximadamente el 44%. Entonces, la diferencia es mínima. Por eso Ajá. tiene que ver porque el tipo de dieta ya se modificó. Esto es, digamos, tiene que ver con este proceso, digamos, de reestructuración de la industria, por un lado, que como te comentaba, pues por sus mismos procedimientos económicos, pues generó mayor producción de alimentos industriales, cambios en los Ah, estilos de ya. vida, y esto se refleja por un lado en el gasto de los hogares y también por otro que quisiera nada más señalar de manera muy rápida. ¿Cómo se hace posible también esto? Pues yo encontré y ahí se desarrolló un concepto que tiene que ver con un entorno híbrido. ¿Qué quiero decir con Ujú. esto? Que la industria, en la medida en que tiene también que vender más, digamos, en la medida que vende más, los consumidores consumen más rápido, pues genera ciclos nuevamente, ¿no? O sea, al final Ajá. del día, vendo, comen, vuelvo a vender, vuelven a comer, pues entre más se agiliza ese proceso, pues las empresas obtienen mayores ganancias. Pero para poder hacer que los consumidores accedan a una oferta en mayor cantidad de frecuencia, pues Ujú. lo que se desarrolló o tuvo que vincular también sus aspectos productivos, también tenía que ver con la parte distributiva que tú mencionabas. Entonces, estas Ujú. alianzas estratégicas empresariales lo que hicieron fue generar un híbrido. Entonces, ¿el híbrido en dónde está? Que la industria ya se pierde, ya no ves a la empresa industrial y por un lado, ¿no? Y por otro Ajá. lado la empresa distribuidora. Si te das cuenta, hay Ah, muchas alianzas, por ejemplo, entre industrias, por mencionar el caso, ¿no? Refresqueras, donde ya tienen una oferta estacional en, por ejemplo, supermercados como tipo Walmart, ¿no? Entonces, claro. inclusive, esto genera que este híbrido hace que toda esta oferta se aproxime más a los consumidores. Ineludiblemente, si lo tienes cercano y lo tienes a la vuelta de la esquina, pues tienes un efecto, ¿no? Que desencadena un consumo más rápido. Y obviamente, repito, también es triste ver, pero que en esos supermercados, estos hipermercados, lo que más abundan son alimentos industriales. Eso creo que lo vemos cotidianamente, ¿no? Sí, claro. Ahora, nos hablabas de esta política del etiquetado y ahora que también se ha promovido esta política de que no se vendan alimentos chatarras en las escuelas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que esto pueda favorecer que cambie esta estructura alimentaria que ya tenemos ya desde hace varios años de consumo de productos ultraprocesados? Y lo que yo encontré realmente es que no se va a poder revertir este efecto. ¿Por qué? Porque nuevamente esas políticas se centran de una u otra forma en tratar de regular el comportamiento de los consumidores. Por hace rato Ujú, explicábamos que los consumidores ya son dependientes de esta oferta, por claro. donde uno le quiera ver. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que al final del día, mientras no se cambien los factores que condicionan este tipo de consumo, repito otra vez, el ingreso, el nivel de empleo, el poder adquisitivo, el tiempo libre, que no me tenga que expresar tanto tiempo de mi casa al centro de trabajo, Claro. que pueda destinar, cierto, a lo mejor este momento inclusive para aprender a cocinar, por ejemplo, y que yo tenga la capacidad inclusive o la posibilidad de poder inclusive elegir preparar alimentos frescos,
Mientras esto no se modifique, difícilmente las elecciones del consumidor también se pueden modificar, particularmente porque, como hemos visto ya desde hace los últimos 20 años, estos estilos de vida se siguen agudizando y en esta medida el consumo se está agudizando. Y nada más por dar un dato rapidísimo. Después de la política de la restricción de la comida chatarra en las escuelas, 15 años después, el primer informe reportó que se disparó el consumo de alimentos chatarra. Entonces esto da como un poco el rastro de lo que puede suceder de mantenerse ese tipo de políticas orientadas a regular el comportamiento de los consumidores. Pues me parece muy interesante este tema y todo lo que nos has dicho, Agustín. Yo creo que tendríamos que, los tomadores de decisiones y deberían de tomar en cuenta toda esta información para generar las políticas adecuadas para que pues se termine con este consumo de alimentos ultraprocesados. Te agradezco mucho. Y si les interesa conocer más al respecto de este tema, pueden encontrar más información sobre el trabajo del doctor Agustín Rojas en la página del Instituto de Investigaciones Económicas. Y les agradecemos que nos escuchen y los esperamos en el siguiente Momento Económico. Momento Económico, el podcast. Es dirigido y producido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Dirección ejecutiva, José Manuel Márquez. Dirección académica, César Salazar y Mildred Espíndola. Dirección técnica, Victoria Jiménez. Producción técnica, Eduardo Martínez. En las voces de entrada y salida, Hanna Posadas y Eduardo Martínez. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del UNAM. Reserva de derechos al uso exclusivo del título en trámite.